Buenos días amigos, continuando con su programa Tu Salud Primero, yo soy el doctor Johnny Cárdenas Núñez, cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a comentar el tema los ganglios en el cuello, un tema interesante, con muchas preguntas seguramente de su parte. Yo los invito a que puedan durante el transcurso de nuestra transmisión hacer las preguntas o las consultas que ustedes vean por conveniente, las dudas, para poder disiparlas en este espacio que está dedicado a su salud. Para empezar, los ganglios linfáticos pertenecen justamente al sistema linfático, que forma parte del gran grupo de nuestro sistema inmunológico. Nosotros tenemos distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo estos ganglios cervicales. Los ganglios pueden tener diferentes nombres o pueden ser llamados de otras maneras, como adenopatías, adenomegalias, ¿no? Ya cuando empiezan a crecer, obviamente empiezan a tener estos nombres. Como les comentaba, en diferentes partes de nuestro cuerpo nosotros normalmente tenemos estos ganglios, principalmente en la región de la cabeza, en la región del cuello, en la región de la axila, en la región de la ingle principalmente, pero también tenemos en otros lugares que no son visibles, como es la región por dentro de nuestro pecho, que es el tórax. También tenemos en la región abdominal, que también tenemos, y en zonas también particulares como las regiones cercanas a los codos o a los tobillos, ¿no? Hablando específicamente de la región en cabeza y cuello, nosotros en promedio tenemos más de 300 de estos ganglios, que habitualmente son microscópicos. Habitualmente todos tenemos estas lesiones. Entonces, la consulta frecuente que tenemos nosotros es cuando estas estructuras aumentan de tamaño, ¿ok? La distribución, ya específicamente en la región de cabeza y cuello, en donde se ubican estos ganglios, pueden ser llamados por la región por donde se presentan, como por ejemplo la región preauricular, porque está cerca al pabellón auricular. Pueden ser retroauriculares porque están cerca a la parte posterior del pabellón auricular, pueden ser de la región occipital, ¿no? Pueden ser cercanos en la parte del cuello, ya en la región submandibular, y también pueden presentarse en las regiones laterales del cuello. Ya nosotros dentro de la especialidad podemos dividir, sobre todo en la región del cuello, por espacios topográficos, ¿no? Y a cada espacio topográfico nosotros inclusive le ponemos un número que puede variar, el grupo 1, por ejemplo, grupo 2, y así sucesivamente hasta el grupo 6, hasta inclusive el grupo 7, ¿no? La especificación del grupo la dan reparos anatómicos en específico, que, ¿no? Para líneas generales saber que, por ejemplo, el grupo 1 en cuello está en la región submaxilar, el grupo 2, 3 y 4 en las regiones laterales, el grupo 5 en la región más posterior y el grupo 6 más en la región anterior, ¿no? Pero eso ya corresponde desde el punto de vista de nuestra evaluación. La presentación habitual de la enfermedad de los ganglios es justamente su aumento de tamaño, es decir, de algún momento a otro, en las regiones donde se encuentran estas cadenas linfáticas hay un aumento de tamaño, que puede ser progresivo o inclusive a veces es de inicio un poco más brusco. Puede ser único, es decir, una sola estructura es la que aumenta de tamaño, o puede ser múltiple. Y múltiple me refiero en el mismo espacio anatómico o en toda la región del cuello, la región de la cabeza, y también puede incluir el aumento de volumen en otras zonas del cuerpo, como son las axilas que les comenté, pueden ser las ingles o inclusive dentro del tórax o de nuestro abdomen, que el cual no lo podemos ver, pero también aumentan de tamaño. Así que la expresión principal es este aumento de tamaño. Ahora, acompañado a este aumento de tamaño, también pueden ir otros síntomas, como son el dolor, por ejemplo, el cambio de coloración de la piel, y también puede haber el crecimiento rápido, en el cual también puede causar un aumento de volumen de la piel, que se llama el edema. También puede haber ingurgitación de vasos, y puede haber también, de acuerdo a la velocidad con que crezca y el tamaño que crezca, también ya problemas con órganos, ¿no? Por ejemplo, problemas para comer, problemas para respirar, de acuerdo al tamaño y la estructura que puede ser comprometida, ¿no? Por ejemplo, cuando se alteran los ganglios que están en la región central inferior del cuello, el órgano por donde respiramos, que es la tráquea, se ve comprimido por este grupo de ganglios que crecen de forma rápida y puede obstruir la respiración y también puede obstruir inclusive la deglución, ¿no? Entonces la presentación clínica va basado en eso: dolor,
sobre todo aumento de volumen, dolor, alteraciones de la piel, ¿no? Y en algunas veces inclusive también estos ganglios pueden abrirse camino hacia la piel, abrir un camino y hacer una secreción, mantener una secreción que en muchos casos le llaman como la enfermedad de la ceca, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista etiológico, la causa por la cual un ganglio puede crecer es muy variada. Nosotros, para tener coordinado y organizado este tema, lo dividimos en 3 grupos grandes de por qué puede crecer un ganglio. El primer grupo, nos referimos a un ganglio que crece de una manera inespecífica, una manera general. Felizmente, este grupo corresponde más o menos al 85 a 90% de veces. Es decir, de cada 100 personas que nos vienen por referir esta molestia, 85 y 90 de estas personas son por causas generales. Ahorita vamos a revisar cuáles son las causas generales. Posteriormente, el segundo grupo está referido a una enfermedad en específico, infecciosa sobre todo, que causa este crecimiento de los ganglios, ¿ok? Que corresponde más o menos entre el 5-8%. Y tenemos un pequeño grupo que es el 3 al 5%, que ya la causa de crecimiento es por un motivo oncológico, ¿ok? Entonces revisamos primero el grupo grande, que es el más frecuente, que es el más común, en el cual el crecimiento del ganglio se da en algunas veces de manera leve o moderada, es decir, aparece como habitualmente le dicen los pacientes, una bolita, un bultito a nivel por debajo de la mandíbula, en la región lateral del cuello, por detrás del orejito, por delante de la orejita, muchas veces acompañado de dolor o de molestia, crece, muchas veces puede ser único o a veces 2 o 3 ganglios, mantiene este ritmo por lo menos unos 5 o 7 días, luego se detiene y luego posteriormente remite, es decir, empieza a bajar de tamaño, ¿ok? La mayoría de las causas que originan que los ganglios tengan un crecimiento de este tipo son los que nosotros llamamos inflamatorios inespecíficos. En este gran grupo de patologías tenemos, sobre todo en la región de la cabeza y el cuello, las enfermedades provenientes de la boca, de la cavidad oral y la garganta, ¿no? Entonces, por decir, un paciente que sufre de una faringitis, de una amigdalitis, o en niños sobre todo, desde la erupción dental, desde las caries dentales, desde los problemas de oído, las infecciones de oído, las infecciones propias de la piel, pueden originar estos ganglios, ¿no? Hay que recordar que, como les comenté, los ganglios pertenecen al sistema inmunológico, entonces son un sistema de vigilancia. Cuando ven un proceso inflamatorio cercano, es decir, imaginémonos un paciente que está con una faringitis, dolor en la garganta, dolor para comer, muy probablemente en la región cercana a la mandíbula van a aparecer algunos ganglios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se dirige hacia esa zona anatómica para poder controlar este proceso inflamatorio, que en algunos casos puede pasar de ser inflamatorio a ser infeccioso, ¿no? Es decir, ya empieza a haber tos con expectoración, ¿no? Otros cambios en el proceso, y nuestro sistema inmunológico responde de acuerdo a esta situación, ¿no? Entonces, estos ganglios crecen, pero pasa ese estímulo, es decir, pasa la enfermedad que lo origina, es decir, la faringitis, la amigdalitis, se soluciona con tratamiento y luego estos ganglios nuevamente bajan a su tamaño original. Como estos procesos inflamatorios pueden suceder desde que nacemos hasta el final de nuestra existencia, estos procesos se pueden repetir más de una vez. Y eso lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, con personas o con pacientes que son atópicos o que son alérgicos, es decir, aquellos pacientes que reiterativamente se enferman de la garganta, por ejemplo, o pacientes que tienen una mala salud bucal y tienen caries a repetición o no se preocupan. Permanentemente va a haber un estímulo para que estos ganglios estén creciendo. Entonces, como nuestro cuerpo es sabio y tiene que ahorrar energía, hace que ya estos ganglios no desaparezcan, sino quedan grandes, a lo que nosotros lo llamamos las adenomegalias. Entonces hay un grupo de pacientes en los cuales mencionan: doctor, tengo este bultito, pero lo tengo hace como 4 o 5 años y no baja de tamaño, o lo tengo hace como 5 meses, se ha quedado de ese tamaño y no crece. Entonces también ese grupo de ganglios pertenecen al primer grupo, ¿ok?
Hay muchas otras enfermedades que pueden ocasionar ganglios también de esta forma, como son enfermedades sistémicas, como son las virosis, por ejemplo, ¿no? Enfermedad por citomegalovirus, enfermedad por Epstein-Barr, que van a ocasionar una reacción inflamatoria en el cuerpo y como consecuencia van a presentar la expresión de estas adenopatías. Ahora, nosotros en este grupo somos muy conscientes que tenemos que hacer vigilancia del paciente. Nos interesa mucho la historia clínica, es decir, más o menos desde cuándo apareció, cuántas lesiones son las que están grandes, porque son importantes, y sobre todo el tamaño que tiene esa lesión, ¿ok? Ahora, el segundo grupo, que ya pertenece, como les comenté, a una porción más pequeña, entre el 8 al 10%, tiene que ver con una infección en específico que va a causar que el ganglio aumente de tamaño. En este grupo, básicamente en el Perú, por ser una zona endémica, se encuentra la enfermedad ganglionar por tuberculosis. No se olviden que nosotros somos un país endémico y el cual hay mucha tuberculosis, no solamente pulmonar, sino que puede ser expresada a través de los ganglios. Entonces, la segunda, digamos, forma de presentación es el ganglio que crece por una enfermedad específica, llamamos nosotros. ¿Cuál es la característica de la expresión de esta enfermedad? Que habitualmente es un ganglio que empieza a crecer de forma continua, lento, pero de forma continua, y muchas veces empiezan a aparecer otras lesiones cercanas al inicial. Otra característica es que estas lesiones habitualmente se encuentran más cerca de la región del tórax. No olvidemos que en la gran medida, en la gran mayoría de casos, la tuberculosis ingresa a nuestro cuerpo por la vía inhalatoria, ¿no? Entonces, de los pulmones muchas veces pasa a los ganglios. Entonces, la mayoría de veces se encuentran cercanos a la región. No siempre, pero la mayoría de veces. Puede ser también en las zonas más altas del cuello, pero lo más habitual es encontrarlos. Y muchas veces estas lesiones progresan, se tornan rojos, la piel se torna roja y muchas veces contienen en su interior secreción, ¿no? Que ya el estudio patológico nos va a decir el origen. Ahora, no es la única enfermedad en específico que puede ocasionar que los ganglios crezcan. Hay otra enfermedad que es conocida como la bartonelosis o la enfermedad conocida también como la enfermedad por arañazo de gato, en el cual es una bacteria que ingresa muchas veces a través de nuestros miembros superiores o miembros inferiores, sobre todo en contacto con felinos, ¿no? Con el gatito que está en casa y que tiene ese germen en las uñas. Entonces, el producir una laceración en la piel permite que el germen ingrese y posteriormente va a provocar una reacción de nuestro organismo contra este microorganismo con el aumento de los ganglios, ¿ok? Ahora, no es que si yo tengo mi gatito en la casa, que lo he criado desde bebito y tiene sus cuidados habituales, este gatito me va a contagiar. No, habitualmente son los gatitos que están en la calle o están en situación de abandono o que normalmente no tienen un hogar fijo y están deambulando y bueno, hay personas que se acercan o que hay gatitos que se meten a la casa y el niño sobre todo es uno de los más frecuentemente afectados por esto, lo coge, el gatito le araña y posteriormente este paciente va a desarrollar en los siguientes, durante la primera, segunda semana, un grupo ganglionar que crece, ¿no? Entonces, en estos casos no es solamente uno, sino varios ganglios y empiezan a crecer de forma progresiva, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes deben ser ingresados para estudio para poder corroborar que el origen de este mal sea la enfermedad por el gato, ¿no? Y el último grupo, que es el grupo más peligroso, es el grupo de las enfermedades oncológicas, ¿no? Que es lo que más preocupa a la población y es por la cual la mayoría de personas acude a la consulta por esta patología. Hay enfermedades malignas de los propios ganglios y también hay enfermedad maligna que vienen de otros lugares y se alojan posteriormente hacia los ganglios, lo que se llaman las metástasis, ¿ok? El grupo más común de enfermedades malignas a los ganglios se llaman los linfomas, ¿ok? Hay otras enfermedades como leucemias que también pueden ocasionar que el ganglio crezca también de tamaño. Y las enfermedades que no son propiamente de los ganglios, pero que alojan células malignas por contigüidad o por drenaje, son un grupo variado de patologías, ¿no? Principalmente en lo que es en la región de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, una enfermedad maligna de la tiroides, un cáncer de tiroides puede generar un ganglio maligno, una enfermedad maligna de la lengua, una enfermedad maligna
de la región posterior de la nariz, que es la región de los senos paranasales, por ejemplo, o regiones escondidas que el paciente no tiene finalmente ninguna lesión llamativa más que los ganglios en la región superior, y puede ser una enfermedad maligna que se encuentre en la amígdala, por ejemplo, o en la región de la hipofaringe, en lesiones posteriores que no son fáciles de estudiar. ¿Ok? Entonces, la característica de estos ganglios es que estos ganglios también empiezan a crecer de forma progresiva y empiezan a aumentar su número. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los ganglios que a nosotros nos preocupan? Los dos últimos grupos. Es decir, estamos nosotros en la obligación de evaluar al paciente para descartar que no sea el origen específico, es decir, una tuberculosis o una enfermedad por arañazo de gato como ejemplo, o que no sea una enfermedad maligna. Pero la característica principal que a nosotros nos hace sospechar es, uno, que el ganglio tenga un tamaño importante, es decir, un tamaño importante implica más de 1,5 centímetros o 2 centímetros, que haya varios ganglios comprometidos a la misma vez o que haya tenido una evolución progresiva. Es decir, doctor, hace 3 semanas el ganglio era como el porte de una pimienta, y ahora el ganglio, doctor, está como una pepa de durazno, ¿no? Entonces, es decir, ese crecimiento también nos obliga a que el estudio del ganglio tiene que aumentar. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros los ganglios? El estudio principal es la ecografía. La ecografía nos va a dar las características del ganglio. Es muy importante la ecografía porque la ecografía no solamente nos va a decir es un ganglio, que nosotros clínicamente ya lo sabemos, sino nos va a decir las características que tiene el ganglio, es decir, cómo está el ganglio por dentro. El hallazgo de calcificaciones, el hallazgo de que sea heterogéneo, es decir, que no sea todo parejito, de que tenga una alteración entre su corteza y su médula, son signos de que este ganglio puede traer consigo una enfermedad adicional y que no sea solo inflamatorio como es la gran mayoría de estos ganglios. Otros estudios que nos ayudan mucho es la tomografía, sobre todo en lesiones extensas, en lesiones grandes, grupos ganglionares que ya se llaman conglomerados, que crecen sobre todo en la región anterior o lateral del cuello, o cuando hay múltiples, nos ayuda mucho a detectar. También la tomografía ayuda a detectar en las zonas en las cuales no puedan ser estudiadas mediante la ecografía, ¿no? Como es la región del tórax y el abdomen. ¿Ok? De ahí viene una vez que ya tenemos estudiado de forma de imágenes, viene el estudio definitivo. ¿Cuál es el estudio definitivo de la naturaleza de un ganglio? Es el estudio de la biopsia. Ojo, no todos los ganglios deben ser biopsiados, es decir, no todos los pacientes que tienen una bolita en el cuello deben ser sometidos a una biopsia, ¿ok? Solamente los ganglios o en los pacientes que tengan ganglios en los cuales tengamos sospecha de que la enfermedad puede ser ocasionada, como les comenté, por una enfermedad específica o por una enfermedad oncológica, ¿ok? Ahora, dentro de las posibilidades de biopsia existen varias opciones. Tampoco todos los pacientes deben ser sometidos a una biopsia abierta. ¿Qué significa una biopsia abierta? Es decir, a través de un corte extraer una muestra, habitualmente todo el ganglio o cuando son muy grandes una porción del ganglio para estudio. ¿Ok? Hay enfermedades en las cuales puede obtenerse información solamente a través de la biopsia con una aguja, lo que se llama una biopsia por aspiración, ¿no? Entonces ya esta decisión del tipo de biopsia que pueda necesitar el paciente o el tener que hacerse una biopsia la va a definir la evaluación médica que ustedes van a tener. De acuerdo a los resultados son los tratamientos, que pueden variar desde tratamiento quirúrgico, como es la erradicación completa de los grupos ganglionares, lo que se llaman las disecciones de cuello, sobre todo esto asociado a enfermedad oncológica, a enfermedad maligna, ¿no? Sobre todo metastásica. Puede variar tratamiento una vez hecho el diagnóstico, tratamiento, por ejemplo, un linfoma con quimioterapia o en casos adicionales con radioterapia, o un tratamiento, por ejemplo, para TBC, en la cual el paciente es derivado a una unidad especial y no es necesario tener que sacarle todos los ganglios, ¿ok? Entonces esto es importante que ustedes tengan la información precisa y puedan hacer su consulta con el médico especialista para poder orientarlos, ¿ok? Yo los invito a hacer sus consultas para poder ser resueltas y ustedes puedan tener la tranquilidad, ¿no? Yo los invito a la especialidad de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para poder solucionar sus dudas y poder atenderlos, ¿no? Obviamente, de acuerdo a las actividades que podamos ir realizando por esta pandemia, no olvidar los protocolos que tenemos de aislamiento para los pacientes y que ustedes puedan cuidar también de su salud con el uso de la mascarilla, ¿no?
El tema de las consultas, se está haciendo básicamente consultas de pacientes con emergencias o urgencias, ¿no? Habitualmente por la unidad de la emergencia se evalúa la gravedad del caso y podemos estar solucionando pacientes que requieran la atención, ¿no? Nuevamente agradecerles por su atención. Espero que esta charla haya sido de ayuda para ustedes, poder solucionar un poco de sus dudas y cualquier consulta adicional estoy a su entera disposición.